Pueden sentarse. Los niños, por favor, pasar a la escuela de Shabbat. Llamamos al More Manuel Durán para la explicación de la parashá. Cabot. Shabbat Shalom. Bueno, vamos a hacer el estudio de la porción que nos corresponde para esta mañana de Shabbat. Parashá 34, Bamidbar, en el desierto. Números 1:1 al capítulo 4, versículo 20. Vamos a orar para poner este tiempo en manos del Señor. Bendito eres tú, Señor, nuestro Dios, Rey del universo. Señor, gracias te damos, Señor, porque nos permites en esta mañana de Shabbat estar delante de ti, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo que nos das para estudiar tu palabra. Espíritu Santo, te pedimos a ti que nos reveles tu palabra a cada uno de nosotros, Señor. Tú tienes algo para cada uno de nosotros en esta mañana, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo. Bendícenos. Queremos ser bendecidos con tu palabra, Señor. Amén y amén. Bueno, un saludo a nuestros amados pastores. Un saludo a todos los que por el canal se conectan con nosotros. Sean bienvenidos y que puedan disfrutar de la palabra de Dios como lo hacemos nosotros. Entonces, la porción que nos corresponde enseñar esta mañana, a estudiar, a hablar de ella, es la porción 34, la parashá 34, que lleva por nombre Bamidbar. Y Bamidbar es una palabra hebrea que traduce en el desierto. Hoy estamos empezando un nuevo libro de la Torá, que se llama, como el nombre de esta porción, Bamidbar, que traduce en el desierto. Los sucesos del desierto, lo que vive el pueblo de Israel en el desierto durante 40 años. ¿Sabía usted que el desierto también fue bendición para Israel? Alguna vez decían, usted que está en el desierto, como si hablando despectivamente de una persona que está pasando por algún momento de pruebas y tribulación, decía, está en el desierto. El desierto es un momento también de bendición. En el desierto habla el Señor, ¿cierto? Entonces, este libro de la Torá, que lleva por nombre en hebreo Bamidbar, en su Biblia, la que usted tiene ahí, tiene otro nombre. ¿Qué nombre tiene? Números. Este libro, la Septuaginta, esto viene de la Septuaginta, ¿recuerdan? Es la versión en griego. La Septuaginta lo llamó Números. Recuerdan que la Septuaginta fue escrito por 70 sabios hebreos que convirtieron el texto del hebreo al griego. Y entonces nos encontramos con un libro que se llama Números. Números porque habla de cuentas, de censos, de cifras, de números. Esto hizo que a las personas este libro no fuera interesante. Y muchas veces se pasó de largo. ¿No le pasó alguna vez? Va uno leyendo y se encuentra números. Sí, y empieza, estos son los números y estos son los hijos de Aarón y estos son los hijos y estos son, y nombre por nombre y número por número. Se vuelve raro, ¿no? O sea, no, pasemos de largo. Y resulta que este libro trae mucha bendición, ¿sí? Y resulta que el apóstol Pablo, el Rab Shaul, habló de ese libro en sus textos. Y uno no se imagina a Pablo pensando en eso. Dice, mire, 1 Corintios capítulo 10, versículo del 5 al 11. Pero de los demás, de ellos no se agradó Dios,
por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos que la codiciaron, ni seáis idólatras, como algunos de ellos lo fueron. Como está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber. Dice, ni forniquéis como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día como 24,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos lo tentaron. Y perecieron por la serpiente. ¿Recuerdan la serpiente que los mordía? Bueno, los picaba también, ¿no? ¿Sí? Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron en el desierto. Y estas cosas miren, y estas cosas, todo lo que está en Números, y estas cosas les acontecieron como ejemplo. Y están escritas allí para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿Sí ve interesante eso? O sea, no eche como no pase de largo de Números, porque estas cosas están escritas para amonestarnos a nosotros, ahora en nuestro tiempo. ¿Sí? Entonces, interesante porque de todo ese pueblo que estuvo en el desierto, casi todos murieron. ¿Recuerdan? ¿Quiénes no murieron? Los de 20 años, los menores de 20 años. Los de 20 años para hacia arriba, todos, dice, todos murieron en el desierto. Y saben una cosa, en el desierto no había sepulcros. O sea que no hay forma de ir a decir, es que allá están las tumbas de todos los que murieron. No, el desierto se los devoraba. Caían en el desierto y ahí la arena los cubría y no hay sepulcros allí, ¿sí? Y estas cosas les acontecieron les acontecieron como ejemplo para usted y para mí, para amonestarnos, ¿sí? Eso dice Pablo del nombre del libro de Bamidbar. Entonces recuerde, cuando usted se refiere a números, se refiere al libro de Bamidbar, que traduce, no números, traduce en el desierto, lo que vivió el pueblo de Israel en el desierto, todas esas cosas que vivieron. Ahora sí, Bamidbar 1:1. Habló Adonai a Moshe en el desierto. Miren, interesante eso, ¿no? Dios habla en el desierto. Y nos dijeron, hace mucho tiempo nos decían, es que usted está en el desierto y en el desierto es muy duro. Pero es que Dios habla en el desierto. Y habló Adonai a Moshe en el desierto, en el desierto del Sinaí, en el tabernáculo de reunión, en el día primero del mes segundo. ¿Cuál es el mes segundo? ¿Alguien sabe cuál es el mes segundo? ¿No recuerdan el mes segundo? Iyar. ¿El mes primero cuál es? Ese sí se lo saben. Nisan. ¿Recuerdan? El primero de los meses se celebra Pesa, ¿sí? En el mes segundo, ¿sí? Es Iyar. Dice, en el día primero del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto. ¿Cuánto hacía que habían salido de la tierra de Egipto? Si dice que en el segundo año, ¿cuánto llevaban de haber salido de la tierra de Egipto? ¿No? 1 año y 2 meses. Porque en el segundo año solo llevaban Nisan y Iyar. ¿Sí entienden eso? ¿Sí? Muy bien. Bamidbar 1:2 al 5. Tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por las casas de sus padres, con la cuenta de los nombres, todos los varones por sus cabezas, de 20 años arriba, todos los que pueden salir a la guerra en Israel, los contaréis tú y Aarón por sus ejércitos. Y estará con vosotros un varón de cada tribu, cada uno jefe de la casa de sus padres. Estos son los nombres, y aparece la lista de todos los nombres de todas las tribus. De Rubén, el hijo de el hijo de Simeón, todos están ahí nombrados, ¿sí? Pero Bamidbar 1, o sea, Números 1:47 dice, pero los levitas, según la tribu de sus padres, no fueron contados entre ellos. Porque habló Adonai a Moshe diciendo, solamente no contaréis la tribu de Leví, ni tomarás la cuenta de ellos entre los hijos de Israel, sino que pondrás a los levitas en el tabernáculo del testimonio, sobre todos los utensilios y sobre todas las cosas que le pertenecen. Ellos llevarán el tabernáculo y todos sus enseres,
y ellos servirán en él y acamparán alrededor del tabernáculo. Tremendo, ¿no? Los levitas estaban acampados alrededor del tabernáculo. Ahí, al puro alrededor del tabernáculo, o sea, protegiendo el tabernáculo. ¿Sí? Y cuando el tabernáculo haya de trasladarse, los levitas lo desarmarán. Y cuando el tabernáculo haya de armarse, los levitas lo armarán. Y el extraño que se acerque, morirá. Era es que era tremendo, ¿no? ¿Por qué? Porque era un lugar santo, ¿recuerdan? Porque ahí, al lugar santísimo, descendía la presencia de Dios cuando Dios hablaba. Porque mire que dice, cuando Dios habla con Moisés, dice, y habló Dios en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo. Sí ve que él habló en el desierto, pero habló a través en el tabernáculo, y en el tabernáculo, en el lugar santísimo. Ahí moraba la presencia de Dios, desde ahí hablaba. ¿Sí? Entonces, los hijos de Israel acamparán cada uno en su campamento. Entonces, después de los levitas seguía todo el campamento, al norte, al sur, al este, al oeste, todas las tribus. Los historiadores han hecho ilustraciones de eso, porque no había fotografía, no había forma de fotografiar eso, pero es algo muy hermoso ver al campamento de Israel organizado. En el puro centro estaba la casa de Dios, el lugar de la morada de Dios. Dios le dijo a su pueblo, yo quiero morar en medio de ustedes. Recuerda que el hombre estaba separado de Dios por su pecado desde Adán. Pero ahora Dios quiere morar en medio de su pueblo. Y entonces en el centro estaba el tabernáculo, el Mizcán. Alrededor del Mizcán estaban todos los levitas por sus familias. Las familias de Gerson, Coat y Merari. Todos alrededor con Moisés y con Aarón, protegiendo ese lugar. Y alrededor, hacia afuera, al norte, al sur, al este y al oeste, estaban las tribus de Israel, todas las tribus. Yo creo que si tuviéramos un dron en ese momento y pudiéramos en dron ver las tribus organizadas, uno no se imagina un reguero de chozas ahí. No era un reguero de chozas, era un pueblo organizado. Tremendo esto, ¿no? Cada uno junto a su bandera por sus ejércitos. ¿Recuerdan las banderas? Ustedes ven allí, en este costado están todas las tribus y cada tribu tiene un símbolo. Esa era la bandera. Esa era la bandera que ellos tenían. Ustedes pueden mirar hacia alrededor, acá los del carro, ustedes no pueden tener esa oportunidad, pero en cada uno de esos pendones, estandartes, estaba la bandera. Una bandera, ¿sí? E hicieron los hijos de Israel conforme a todas las cosas que mandó Adonai, así lo hicieron. Muy bien. Muy interesante esto. ¿Cuáles son los temas de esta porción? El censo de Israel, que los contó a todos. ¿Cuántos creen que contaron? Cuando contaron, ¿cuántos contaron? ¿Alguien recuerda cuántos contaron? 600,000 hombres. 600,000. Más las mujeres, más los niños, más los extranjeros. Habían como más de 2 millones de personas. Tremendo ese pueblo, ya era así, ¿sí? Luego dice, el segundo tema son la disposición de las tribus, lo que le hablaba ahora, cómo las tribus fueron dispuestas alrededor. El registro de los levitas, dice, estos son los descendientes de Aarón. Registran a los levitas como descendientes de Aarón, ¿sí? Los primogénitos, aquí va a ser algo muy interesante, vamos a hablar de eso. ¿Recuerdan los primogénitos? El primogénito es aquel que abre matriz. Son los primeros nacidos. El Señor dijo, míos son los primogénitos de los seres humanos y de los animales también, ¿cierto? Y por último, la responsabilidad de los levitas. Este será el oficio de los levitas. Bueno, vamos a desarrollar este tema. Y este tema habla... Yo le puse un título, la tribu de Leví, una tribu muy especial. Números Bamidbar 3, 5, 7. Y Adonai habló a Moshe diciendo, haz que se acerque la tribu de Leví y hazla estar delante del sacerdote Aarón para que le sirvan y desempeñen el cargo de él y el cargo de toda la congregación delante del tabernáculo de reunión para servir en el ministerio del tabernáculo. El Señor quería que esa tribu en especial fuera la que sirviera, estuviera delante
de Aarón, le sirviera a Aarón y estuviera sirviendo en todo el tabernáculo. ¿Por qué? Buena pregunta, ¿no? ¿Por qué no Judá? ¿Por qué no Isaacar? ¿Por qué no Leví? Yo me preguntaba por qué no Judá, si de Judá viene el Mesías Yeshua, es de la tribu de Judá. Podría el Señor dicho, si de Judá vamos a mandar al Mesías, que esa tribu sea la que oficie los cargos, los servicios del ministerio. No, fue Leví. ¿Quiénes eran los levitas? Buena pregunta. Miren esto, vamos a ver un poquito de historia. ¿Quiénes eran los levitas? Un hombre llamado Abraham. ¿Recuerdan a ese hombre llamado Abraham? Tuvo un hijo llamado Leví, ¿cierto? No. Abraham tuvo un hijo llamado Isaac. Isaac tuvo dos hijos. ¿Recuerdan los hijos de Isaac quiénes fueron? Jacob y Esaú. ¿Sí? Recibieron mire, el hijo Jacob, el hijo menor, fue el principal. Miren, fue el principal Jacob, ¿no? Dice, Abraham, Isaac y Jacob recibieron la misma promesa de parte de Dios. ¿Cuál fue la promesa para ellos? Recibirán tierra, descendencia y bendición. Tierra. ¿Cuál tierra? La tierra de Canaán, la tierra prometida. Descendencia, que dice que tus descendientes serán como la arena del mar, como las estrellas de los cielos. Y bendición, los que te bendijeren, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Había bendición para ellos, ¿cierto? Jacob después fue llamado Israel, tuvo 12 hijos y una hija. ¿Cómo llamaba la hija de Jacob? Dina. Más tarde adoptó como suyos a los hijos de José, Efraín y Manasés. José fue vendido por sus hermanos a Egipto como esclavo, pero llegó a ser el gobernador de Egipto. Y los hijos de Jacob fueron 12, ¿recuerdan? Más una mujer llamada Dina. ¿Sí? ¿Cuáles son los 12? Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Nectalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, Benjamín, José y Benjamín. Eran ellos los 12. Ellos iban a formar las 12 tribus de Israel. Y son muy importantes porque en el Apocalipsis se habla de esas 12 tribus. ¿Sí? En este momento hay 10 que están en la dispersión. ¿Sí? Solamente dice que una parte quedó en Israel, a las que hoy son llamados judíos. Judíos todos los que viven en Israel en este momento se llaman judíos porque son descendientes de esa tribu que se quedó guardando el templo, que era la tribu de Judá. Judío viene de Judá, ¿de acuerdo? Bueno, ahora sí, Génesis 35, 23, miren tan interesante este versículo. ¿Quiénes fueron los hijos de Lea? ¿Recuerdan a Lea? Los hijos de Lea. ¿Cuántos hijos tuvo Lea? ¿Cuántos? Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. 6 más una hija. Sí, Dina, ¿no? 7, ¿cierto? Los hijos de Raquel. ¿Cuántos los hijos de Raquel? ¿Cuántos? ¿Cuáles? José y Benjamín. Los hijos de la esclava de Raquel, que se llamaba Bilha. ¿Cuántos? ¿Quiénes eran? 2, Dan y Nectalí. Y los hijos de Silpa, la esclava de Lea, eran Gad y Aser. Esto es solamente historia para poder entrar en contexto. El tercer de los hijos de Jacob, el número 3, ¿cómo se llamó? Leví. Génesis 29, 34. Y concibió otra vez y dio a luz un hijo. ¿Quién concibió? Lea. Y dijo, ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he dado luz 3 hijos, o sea, Rubén, Simeón y Leví. Por tanto llamó su nombre Leví. ¿Sabe qué significa Leví? El que une a los suyos. El que une a los suyos. Lea vio ese niño, ese bebé, y dijo, ahora me unirá a mi marido. Porque es que recuerdan que Jacob se casó con ella por engaño de su suegro, ¿no? ¿Sí? Por no ver, ¿no? Por no levantar el velo. ¿Recuerdan que de ahí sale la historia de que las novias usan un velo y el novio antes de casarse debe levantar el velo para mirar que sí está ahí la persona con la que usted se decidió casarse, ¿no? Y no le pase lo de Jacob, que por no mirar le metieron una esposa que no era la que él quería, y esa se llamaba Lea. Y Lea decía, ahora sí mi marido se unirá a mí,
Entonces ese hijo Leví los unirá, decía ella, ¿no? El tercer hijo de Jacob con Lea se llamó Leví. Sí, entonces, todos los levitas le servían a Dios en el tabernáculo y más adelante en el templo. De la descendencia de Leví viene Moisés. Mire, de la descendencia de ese Leví viene Moisés y Aarón. Moisés quien sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Y también viene Aarón, hermano de Moisés, que llegó a ser el sacerdote, ¿no? Éxodo 28:1. Y harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo de entre los hijos de Israel para que sean mis sacerdotes. A Aarón, a Nadab, a Abiú, Eleazar y Tamar. Entonces Aarón era el hermano de Moisés, era levita, y Dios dijo, de ellos, de Aarón, yo quiero hacer la casta sacerdotal. El grupo sacerdotal va a ser de Aarón y de su descendencia, ¿sí? Entonces tuvo 4 hijos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. 2 murieron, ¿recuerdan cómo murieron los 2? Por ofrecer fuego extraño. Ya eran sacerdotes, recuerdan que aquí ya los nombró. Ya eran sacerdotes y un sacerdote no puede ofrecer fuego extraño, y ellos ofrecieron fuego extraño y cayeron muertos, quemados, ¿sí? Y harás vestiduras sagradas a Aarón, tu hermano, para honra y hermosura. Ellos serían los únicos entre los levitas llamados al sacerdocio. Aún más especial, los primogénitos en la descendencia de Aarón serían los sumos sacerdotes, los Cohen Agadol. O sea, ¿se acuerdan que existe el Cohen Agadol, que es el sumo sacerdote? ¿De dónde salía el sumo sacerdote? De Aarón, de la descendencia de Aarón. ¿Y quiénes podían ser sumos sacerdotes? Los primogénitos, ¿sí? Entonces, en la historia del pueblo de Israel, todos los sacerdotes tenían que ser levitas. Pero no todos los levitas podían ser sacerdotes. ¿Por qué no todos los levitas podían ser sacerdotes? No, señora Marta, porque Dios dijo que los únicos sacerdotes eran los descendientes de Aarón. ¿Sí estamos de acuerdo? Ya es así, ¿cierto? Entonces, todos los sacerdotes tenían que ser levitas, pero no todos los levitas podían ser sacerdotes. Los únicos que podían ser sacerdotes eran ¿quiénes? Los hijos de Aarón, fue claro, Aarón, ¿cierto? Muy bien. Algunas tareas de los sacerdotes: interceder por el pueblo. Ellos son los sacerdotes, ¿se acuerdan que el sacerdote se paraba delante de Dios, ¿no? Servir en las cosas sagradas, consultar a Dios para conocer su voluntad, instruir al pueblo en la ley de Dios, servir, dice, animar al pueblo en las batallas. ¿Sabían ustedes que hacían eso? Mire, Deuteronomio 20, del 2 al 4. Y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo y les dirá: oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón, no tengan miedo, ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos, porque Adonai vuestro Dios va con ustedes. Qué bonito, ¿no? Ellos se paraban allá, el sacerdote levita. ¿Vamos a la batalla? ¿Sí? Vamos a ganar, vamos a vencer. El Dios Todopoderoso está con nosotros y va con ellos. ¿Ah? Eso es muy lindo, un sacerdote, ¿no? ¿Sí? Y otra cosa importante, ellos debían llevar el arca de la alianza, el arca del pacto, donde estaba. ¿Qué había en el arca? ¿Recuerda qué había dentro del arca? Las tablas, los panes de la proposición, no. El arca, el maná es parecido a los panes, el maná, la vara de Aarón que reverdeció, ¿recuerdan? Y no más, 3 cosas, las 2 tablas, el maná escondido y la vara de Aarón. Eso estaba dentro, ¿cierto? Eso era importante. Ellos tenían el deber de llevar el arca. Y no todos ellos. Dios dijo, un grupo de ellos, que se llamaban los coatitas. Recuerda que Leví tenía 3 hijos: Gerson, Coat y Merari. Dios dijo que los coatitas iban a cargar el arca y la tenían que cargar en los hombros. O sea, 4 hombres, 2 adelante, 2 atrás, con argollas y barras, y llevaban el arca. Y el arca iba adelante. Y recuerda que los filisteos un día dijeron: eso es muy valioso para ellos, y se la robaron. Dijeron: les vamos a quitar lo más valioso que tienen. Y se lo llevaron. Y cuando llegó el arca al lugar donde estaban,
el arca es la presencia de Dios y la presencia de Dios no puede estar en un lugar pagano. Lo metieron en el templo de Dagón y el arca arrasó con todo eso, les dio enfermedades a todos, ¿cómo se llaman? Las estotas se quedaban sin cabeza, sin brazos, o sea, se metieron con la presencia de Dios, ¿no? Entonces Jacob tuvo 12 hijos, que son las 12 tribus de Israel. De los 12 tribus, mire cómo se pone de interesante esto. Tuvo 12 hijos, ¿cierto? Ya abrimos la lista, ¿no? Rubén, Simeón, Leví, ahí nos quedamos en Leví, ¿no? Tuvo 12 hijos. Solo uno de todos esos 12 no recibió tierras ni heredad. Los otros 11 sí. ¿Por qué Dios no dio la heredad a los 12? Si el Señor dijo que le prometió a Abraham toda esa tierra, ¿por qué a uno no le da? Vamos a tratar de mirar y entender eso. A 11 les da tierra, y a Rubén le tocó aquí, y así, y le correspondió a Josué. Recuerda a Josué, y usted, a ver, Rubén, ven para acá, a ti te tocó de este lugar a este otro según la cantidad, si eran más rubenitas, ¿sí? Por eso hicieron el censo era importante porque tenían que saber cuántos eran, ¿cierto? Entonces, solo una no recibió heredad, y esa tribu fue la tribu de Leví. De la tribu de Leví, curiosamente, salen los sacerdotes. ¿Por qué la tribu de Leví no recibe heredad? ¿No se han preguntado ustedes eso? ¿Por qué Dios no tomó a la tribu ¿Por qué Dios tomó a la tribu de Leví y los apartó? ¿Por qué Dios no hace lo mismo con la tribu de Judá? No, con ellos no, sino con Leví. Los deberes religiosos hasta ese momento, mire, hasta el momento donde están en el desierto, los deberes religiosos correspondían a los primogénitos, ¿recuerdan? Los primogénitos tenían la responsabilidad de deberes sacerdotales. Era el hijo mayor el que hacía los deberes. Entonces se produce un cambio. Pues era tan importante el primogénito porque el primogénito recibía, recuerdan, la doble porción de la herencia de su padre. Si tenían 5 hijos, el primero recibía doble porción. De ahí para abajo recibían de a porción de cada uno. ¿Pero por qué ellos? Entonces no faltó quien decía, pero ¿y por qué mi hermano tiene que recibir 2 y yo recibo 1? Porque era el primogénito. Y Dios lo había determinado así, ¿cierto? Habló Adonai a Moshe, estos números 3:11, habló Adonai a Moshe diciendo, he aquí yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel en lugar de los primogénitos. Los primogénitos nacidos de entre los hijos de Israel serán pues míos los levitas, porque mío es todo primogénito. Desde el día en que yo hice morir a todos los primogénitos de la tierra, en la tierra de Egipto. ¿De dónde salió esto que Dios dijo? Cuando estaban en Egipto, recuerdan, y el día que hubo la 10ª plaga, ¿cuál era la 10ª plaga? Muerte de los primogénitos. Pero Dios salvó a los primogénitos de Israel cuando pasó por encima. Recuerdan que usaban la sangre del cordero, tomaban un cordero, lo sacrificaban y la sangre la ponían en un lebrillo y con un hisopo cubrían los dinteles y el ángel de la muerte pasaba. Y todos los primogénitos, en Israel no hubo ningún muerto. Y en los judíos, en los egipcios murieron todos los primogénitos. Desde ese momento dice, desde el día que yo los hice morir a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, santifiqué para mí a los primogénitos en Israel, así hombres como animales. Entonces, ya Dios decidió que eran los primogénitos. Pero es que ahora Dios dice, las cosas van a cambiar. Y tomarás a los levitas para mí en lugar de los primogénitos, de los hijos de Israel, y los animales de los levitas en lugar de los animales primogénitos. Dice el Señor. ¿Sí? Dios hace un cambio. Y usted me va a decir, pero Dios no cambia. ¿Cómo así que Dios cambia? Siempre hemos sabido que Dios no cambia. Y ahora Dios hace un cambio. Dios dice, ya no serán míos los primogénitos, yo los voy a cambiar por los levitas. ¿Sabe qué pasa? Si Dios, no es que Dios cambie o no cambie, es que somos nosotros. El problema fueron los primogénitos, no fue Dios. Los primogénitos dejaron de hacer lo que ellos tenían que hacer. Y ahora les voy a mostrar cómo. ¿Sí? Dios hace un cambio. Los sacerdotes descendientes de Aarón, ellos actuarán como mediadores entre Dios y los hombres.
Y el resto de los levitas, los gersonitas, los coatitas y los meraritas estaban a cargo de llevar el arca, de transportar el tabernáculo, de cuidarlo y de protegerlo. ¿Dónde se produce el cambio? Mire, ¿dónde cambian las cosas? ¿Sí? ¿Dónde cambian los primogénitos por los levitas? Éxodo 32, 24. Y yo les respondí, dice, está hablando Aarón, y yo les respondí, ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron, y eché en el fuego, y lo eché en el fuego, y salió este becerro. ¿Recuerdan el episodio del becerro de oro? Y viendo Moisés, que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón lo había permitido, por vergüenza entre los hijos por vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento. ¿Se acuerdan que Moisés bajó furioso? ¿Sí? Y cogió las tablas y las rompió. ¿Sí? Y dijo, ¿quién está por Adonai? ¿Quién está por el Señor? Júntense conmigo, háganse para acá los que están con Dios. Y dice, y se juntaron con él todos los hijos de Leví. O sea, cuando Aarón preguntó quién tiene aretes, quién tiene oro para hacer un becerro, Leví dijo, nosotros no participamos de eso. ¿Quiénes sí participaron? El resto. Y en el resto estaban los primogénitos, Los primogénitos tenían que haber salido diciendo, nosotros somos los primogénitos, nosotros llevamos el servicio del Señor, nosotros no vamos a hacer esto. Y los primogénitos no dijeron nada. Y entonces aquí Dios dice, ahora, ¿quiénes están conmigo? ¿Saben quiénes estaban con él? Los levitas. ¿Sí? Y los hijos de Leví no participaron en el pecado del becerro de oro. Como consecuencia de este incidente, Dios descartó a los primogénitos en lugar tomó para el servicio a los levitas, que no participaron del pecado del becerro de oro. Mire, Deuteronomio de Barín 33:9. Pues ellos guardarán tus palabras. Mire, ahora Moisés bendice a los levitas. Y mire cómo es en el texto que usted tiene aparece bendición de Moisés a los levitas. Deuteronomio 33:9. Pues ellos guardarán tus palabras y cumplirán tu pacto. Ellos enseñarán tus juicios a Jacob y tu ley a Israel. Pondrán el incienso delante de ti y el holocausto sobre el altar. Bendice, oh Señor, lo que hicieren y recibe con agrado la obra de sus manos. Hiere los lomos de sus enemigos. Y ahora Dios los pone por alto. Qué bonito, ¿no? Pone a estos levitas, a estos hijos de Dios, descendientes de su padre Leví. Dice, Dios toma a Leví y lo aparta para que se hagan cargo de las cosas santas, de las cosas consagradas a Dios. Porque de los 12 Dios saca uno y le da herencia a 11. ¿Por qué? Yo sigo preguntando, ¿por qué? Dios toma a los 12 hijos de Jacob y de los 12 toma a uno, a Leví, y lo pone aparte solo. Dios habla con los 11 y les dice a cada uno que van a heredar. Vamos a hacer algo para que lo entiendan mejor. ¿Andy está por ahí o está en clase? Bueno, Alex, Juan Pablo, vengan para acá. Roberto, Joseph, ¿sí? Don Fabio, venga para acá también usted, don Fabio. Usted no me quede cómodo allá. Don Fabito, venga para acá. Tú te me pones aquí. Tú eres Leví. No, aquí. no me vas a dar ahora. No, aquí no te voy a dar, tú eres Leví. Y ustedes se me paran aquí. De este lado. ¿Sí? Don Fabito, venga para acá. Él es Leví. No puedo pasar a 12 porque no hay 12. Si tuviéramos 12 los pasaba a los 12, pero no hay 12. Ustedes representan las 12 tribus de Israel. Ustedes van a recibir herencia. Dice, de los 12 toma a Leví y lo pone aparte y Dios habla con los 11, con ustedes. Les dice, a cada uno les voy a dar herencia, tierras. Rubén, Simeón, Leví, Judá. Perdón, Leví está aquí. Don Leví, quédese allí. Sí. Josué 13:7. Reparte pues ahora esta tierra en heredad a las 9 tribus. Mire, me encontré con que reparte esta heredad a las 9 tribus. Yo decía, Señor, tengo 11 y usted por qué dice que tú 9. Me dañó el ejercicio, Señor. Reparte esta tierra a las 9 tribus y a la media tribu de Manasés, porque los rubenitas y los gaditas y la otra mitad de Manasés recibieron ya su heredad, la cual dio Moisés al otro lado del Jordán. O sea que ahí están los 12, ¿sí o no? Y estos son los 12. Muy bien. Perdón, los 11. El que está apartado es él, ¿sí?
pero a Leví no le dio nada. Los sacrificios, dice, la tribu de Leví no dio heredad. Los sacrificios de Adonai, Dios de Israel, son su heredad. Su heredad son los sacrificios y su heredad es el Señor, mi hijito. ¿Sí? ¿Qué más, cierto? Como les había dicho, entonces la pregunta es, ¿por qué Leví no recibe tierras? ¿No entienden eso? Él no recibe tierras, ellos reciben tierras. Él no recibe tierras. A él le dice, tú te encargarás del santuario, tú te encargarás de bendecir al pueblo de Israel, tú te encargarás de todas las cosas santas y las cosas consagradas. Ustedes se encargarán de la tierra. Y ustedes, por favor, me le van a dar bendición a él para que él viva, para que él se mantenga, para que él coma. ¿Sí o no? ¿Cierto? Pero la pregunta es, ¿por qué él no recibe heredad? Muy bien, Martica. ¿Cómo va? O sea, si él está escogido para hacer los servicios del tabernáculo, él va a estar pendiente del pan de la propiciación, él tiene que hacer los sacrificios, tiene que hacer todo. ¿Cuándo tiene tiempo de sembrar? Ellos sí tienen que sembrar. Ellos tienen que cosechar. Ellos tienen que coger la tierra y ararla. ¿Con qué se araba la tierra? Con arado. ¿Y el arado con qué? Con buey. Tenía que poner al buey y que el buey arara y poner la semilla y sí. ¿Estamos de acuerdo o no? Está perfecto, ¿no? ¿De qué tierra estamos hablando? De la tierra que fluye leche y miel, la tierra prometida. Dice, Leví sabe que esa tierra es la mejor tierra. ¿Es la mejor tierra, Leví? ¿No vas a tener? No importa que sea la mejor tierra, no vas a tener. ¿Sí? La tierra prometida, la tierra que produce el 100 por 1. ¿Sí? ¿No la vas a tener? No la vas a tener. ¿Sí? Es la tierra de la bendición. La tienen ellos. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la razón? La razón está clara. Él necesita tiempo solo para servir al Eterno, para estar dedicado a las cosas santas. Ellos tienen que producir, porque tienen que comer, ¿sí? Y tienen que darle a Leví para que coma, ¿sí? Los levitas no poseían tierra, puesto su única función era la de encargarse de todo lo relacionado con el tabernáculo: adoración, alabanza, sacrificios, ofrendas. Aunque no poseían tierra, los levitas vivían de las ofrendas que el pueblo de Israel ellos tenían que sembrar, recoger y dar de comer a ellos, porque ellos estaban encargados de las cosas santas. Es que este solo, miren interesante, este que está solo tiene autoridad. No es que ellos no la tengan, pero es que él tiene autoridad de parte de Dios para orar. ¿Ellos podían orar? ¿Sí? Pero es que Dios dijo que los que iban a orar eran ellos. Entonces no podían orar. No, el Dios dijo, los que harán la oración son ellos. En el nivel, o sea, no significa que no puedan, o sea, referirse a Dios en oración: Señor, te alabo, te bendigo. Pero los que tenían que orar por las bendiciones era Leví, ¿sí? Él tiene la autoridad por Dios para orar, para que Dios derrame bendición sobre ellos. Ellos tienen tierras, pero la tierra había que trabajarla, ¿sí? Entonces, necesita la oración de Él. Él es el que se presenta delante de Dios: Señor, bendice a mi pueblo. Les voy a dar textos concretos, porque ustedes me van a decir, no, ellos sí podían orar. Y ustedes dijeron que sí. Pero Dios le dijo a Aarón, ¿recuerdan? Y lo hacíamos cada chaval aquí. La bendición arónica, ¿cómo dice? ¿Recuerdan la bendición arónica que dice? Y el Señor dijo a Moché: dile a Aarón que cuando bendiga al pueblo, lo haga él. Lo haga él. No lo haga, tráigame uno de Leví, tráigame uno de Rubén, no, se va a parar el levita. ¿Quién era el levita? Aarón. Y le iba a decir: Señor, bendícelos, Señor, que ellos tengan bendición. Cada momento lo hacía él, ¿cierto? Entonces, esta es la oración de Leví. Mire la oración de Leví: Señor, bendícelos, Señor, guárdalos, Señor, protégelos, Señor, abre los cielos en favor de ellos, envía la lluvia. Si no había lluvia, no había cosecha. ¿Recuerdan? ¿Quién ora por la lluvia? Él, Leví, ¿sí? Envía tu lluvia. Ellos necesitan de la bendición de este que está solo, apartado, ¿sí? ¿Quién sustenta al que no tiene nada? ¿Quién sustenta al que no tiene nada? Ellos. ¿Dios lo podía hacer o no puede? Es que Dios es dueño de todo, pero dijo: ustedes me hacen el favor y lo sustentan.
Qué interesante eso, ¿no? Usted lo sustenta. ¿Sí? En aquel tiempo apartó a Adonai la tribu de Leví para que llevase el arca del pacto de Adonai, para que estuviese delante de Adonai, para servirle, para bendecir en su nombre, hasta hoy, por lo cual Leví no tuvo parte en heredad con sus hermanos. Adonai es su heredad. Adonai es tu heredad. ¿Sí? Sí, y el Señor se encargó que no le faltara nada. Ustedes no se imaginan cuando hacían los sacrificios. En una fiesta de Sukkot, en una fiesta de, inclusive de Pesach, en cualquiera de las grandes fiestas, se sacrificaban montones de corderos. Y mucha parte de esa carne fue a Leví. ¿Usted lo han leído? Sí. Y dice, y apartarás esto para el sacerdote. Y esta porción de la parte de las costillas, de la parte, estos serán para ellos. De lo mejor de la ofrenda que el pueblo traía, era para Leví. ¿Por qué? Porque él necesitaba sustento. ¿Sí? Entonces, Salmos 16:5 dice, Adonai es la porción de tu herencia y de mi copa. Dice, tú sustentas mi suerte. El Señor sustentaba a Leví. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. La heredad de él era el eterno. ¿Sí? Interesante, ¿no? O sea, a veces uno a veces piensa que, Señor, ¿y de mí no te acuerdas? ¿No le ha pasado? El Leví, ¿no? Y ellos tienen todos, ellos tienen todo y yo no tengo nada. Él tenía todo. Él tenía la heredad de la edad del eterno, ¿no? ¿Sí? Dice, clamé a ti, Adonai, tú eres mi esperanza, mi porción en la tierra, mi porción eres tú, Señor. ¿Sí? Clamé a ti. Sí, los levitas tenían muchas funciones, encargarse de todo lo relacionado con el tabernáculo, el templo de Jerusalén, la adoración, la alabanza, los sacrificios, las ofrendas. ¿Qué podemos aprender de ellos? Adonai habló a Moisés diciendo, haz que se acerque la tribu de Leví y hazla estar delante del sacerdote Aarón para que le sirvan. Hermanos queridos, gracias, por favor. ¿Quedó mejor, más claro? ¿Sí? ¿Sí? Muchas gracias, hermanos queridos. No olviden lo que son, ¿no? Son tribu de Israel, del Eterno, ¿no? ¿Sí? Creo que el ejercicio nos permite entenderlo un poquito más así, ¿no? Cuando Dios aparta a un lado, ¿sí? Y hace, les digo la verdad, traté de pensar, sí, pero qué hermosa heredad la que tenían ellos, ¿no? O sea, sí, y tenían casas donde dormir cuando llegaron a la tierra de Egipto, perdón, a la tierra de Egipto, no, a la tierra de Canaán, habían ciudades fortificadas y habían unos lugares para ellos también. Ya no vivían en carpas, ya vivían en casas, pero eran sustentados por sus hermanos. No olviden eso. Vamos, quiero saber cómo andamos de tiempos, creo que me quedan los últimos minutos. No, estamos bien. ¿Vamos bien? ¿Sí? Muy bien, seguimos. Entonces, números 3, Bamidbar 3, 5, 7. Adonai habló a Moisés diciendo, mire, haz que se acerque la tribu de Leví y hazla estar delante del sacerdote Aarón. Ahora cogió a Leví y le dijo, venga para acá, ustedes van a estar delante del sacerdote Aarón. ¿Para qué? Para que les sirvan y desempeñen el cargo de él y el cargo de toda la congregación delante del tabernáculo de reunión para servir en el ministerio del tabernáculo. Ahora Dios ya le da mucha claridad a ellos. Ustedes, recuerdan, Leví es todo, Leví era el papá y tuvo 3 hijos, Gerson, Coat y Merari. Y Dios de los coatitas escogió a Moisés como el libertador de Israel. Y de los coatitas escogió a Aarón como el sacerdote, como el sumo sacerdote. ¿Sí? Pero de los otros levitas les dijo, ustedes los asistirán a ellos. Ustedes servirán a ellos. Ellos necesitan de asistencia para que les sirvan y desempeñen el cargo. Entonces no se imagina todo el trabajo que tiene el tabernáculo. Digamos en el desierto de pronto no era tan difícil, pero cuando David ya es el rey de Israel y está él hace construir el templo de Salomón, ¿recuerdan? Ese templo era gigante y eso tenía mucho trabajo. ¿Y quiénes hacían el trabajo? Los levitas, ¿cierto? Para servir en el ministerio. El sumo sacerdote Aarón tenía sus funciones y sus hijos, los sacerdotes, los levitas, servían a los sacerdotes en todo lo que les encargaba.
Los levitas asistían a los sacerdotes. Entonces, mire, el trabajo de los levitas era asistir a los sacerdotes. Libro de Crónicas, mire, tan lindo esto. Crónicas, primer libro de Crónicas. Algo que aprendí estudiando un poco dice, cuando usted no es correcto decir primera de Crónicas, ¿sabía usted? Y solemos decir esto, primera de Crónicas, no, lo correcto es primer libro de las Crónicas o de Crónicas. ¿Sí? No primera de Crónicas, no, primer libro de las Crónicas o ¿sí? Primer libro de Crónicas 23, 27 al 32. Así que conforme a las postreras palabras de David, se hizo la cuenta de los hijos de Leví de 20 años arriba. David hace contar otra vez a los levitas. Y estaban bajo las órdenes de los hijos de Aarón para ministrar en la casa de Adonai, en los atrios, en las cámaras, en la purificación de toda la casa santificada y en las demás obras del ministerio de la casa de Dios. Asimismo, para los panes de la proposición. ¿Quién hacía los panes de la proposición? Uno se imaginaba los panaderos, sí, los panaderos, pero eran levitas. No, llamen a Rubén por allá. Rubén, trae los panes. No, Rubén no trae los panes. Los panes los hacían los levitas, ¿sí? Dice, para los panes de la proposición, para la flor de harina, para el sacrificio. ¿Quiénes hacían los sacrificios? Los sacerdotes. Para las hojuelas sin levadura. ¿Cuáles son las hojuelas sin levadura? Las ofrendas de, ¿cómo se llama? Minjá. ¿Recuerdan? ¿Sí? Minjá. Las de cereal, ¿cierto? Para lo preparado en sartén, para lo tostado, para la medida y cuenta, para asistir cada mañana, mire, para asistir cada mañana todos los días y dar gracias y tributar alabanzas. Esto no era para llegar allá, es que la palabra aquí es asistir. Y no es la misma palabra es que ustedes asistieron esta mañana, vinieron, no, aquí es asistir, ayudar, estar ahí, ser servidores, ¿cierto? Para asistir cada mañana todos los días a dar gracias y tributar alabanzas a Adonai. Asimismo por la tarde y para ofrecer todos los holocaustos. Mire, a Adonai los días de reposo. ¿Cuándo son los días de reposo? Los Shabbat. Las lunas nuevas. ¿Cuándo son las lunas nuevas? Los Rosh Chodesh. Las fiestas solemnes, como la fiesta de Shavuot que tenemos pronto, como la fiesta, todas las fiestas, ahí tienen que estar todos ellos, ¿sí? La fiesta solemne, según el número y de acuerdo con su rito, continuamente delante de Adonai, para que tuviesen la guarda del tabernáculo de reunión y para guardar el santuario. Mire, para que tuvieran la guarda. ¿Qué es la guarda? Proteger la puerta, la guarda, ¿sí? Bajo las órdenes de los hijos de Aarón, sus hermanos, y el ministerio de la casa de Adonai. Traían la leña para el fuego, traían el agua para el lavado. ¿Se acuerdan que en el tabernáculo había un lavatorio, una especie de una pila de lavado? ¿Quién traía el agua? Los rubenitas, ¿cierto? No, señor, los levitas. ¿Quién la cambiaba? Los levitas. ¿Por qué la cambiaban? Porque se ensuciaba con los sacrificios, ¿o no? Se manchaba de sangre, entonces había que cambiarla. Traían el agua, la leña para el fuego, levantaban el tabernáculo, guardaban los utensilios. Miren, guardaban. Es interesante ver cómo es que aquí lo hacíamos en el Chajarit, cuando la nube se movía, Moshe decía, ¿recuerda? Levántate, vámonos, levántate. ¿Sí? Hay que estar listos. Nadie sabía cuándo la nube se movía. Si la nube se movió, nos vamos. Y si nos vamos, sonaba una trompeta, ¿recuerdan? Un chofar. Y esa trompeta decía, nos vamos. Son 2 millones de personas. ¿Se imagina el revuelto y no era un desorden ahí todos tirando, no. Todos organizados. Llegaba Aarón y sus hijos y empacaban el arca, las cosas sagradas, los utensilios. Lo empacaban, lo envolvían. ¿En qué lo envolvían? En las cortinas, ¿recuerdan? Las telas. Y armaban un paquete y ese paquete se lo entregaban a los coatitas para que lo transportaran. Las basas, todo ellos lo hacían ellos. Es una cosa hermosa, o sea, el orden que Dios pone a eso, ¿cierto? Números 3:9. Y darás a los levitas a Aarón, mire, y darás a los levitas a Aarón y a sus hijos. Les son enteramente dados entre los hijos de Israel. Y constituirás a Aarón y a sus hijos para que ejerzan su sacerdocio, y el extraño que se acerque morirá. Esto me llamó mucho la atención. Estaban protegidos por un cerco que eran los levitas, ¿no? Y si yo quería ir a acercarme, tenía que hacerlo a través de ellos. ¿Recuerdan?
los textos en Levítico dicen, y precisamente Levítico, ¿no? Levítico habla de los levitas, ¿no? Levítico dice que cuando un hombre pecaba, usted lo veía con un cordero amarrado a una cuerda. Y usted lo veía pasar y decía, ese hombre pecó, mire, lleva el cordero. No faltan los chismosos, ¿no? Eso sí es tremendo. O sea, siempre están pendientes a ver, puede que lo llevara a pasear. No, él no lleva a pasear al cordero. Él va con el cordero y va derechito al tabernáculo. Pero no podía pasar, recuerda, no podía pasar porque había una protección que eran los levitas. Tenía que llegar hasta esa protección y decir, sí señora, la orden, ¿a qué viene? He pecado. ¿Sí pecó? ¿Usted sabe lo que tiene que hacer? Sí, aquí traigo el cordero. Pecó, traía un cordero. Y él se para y el sacerdote sale y lo recibe y le dice, ¿qué quieres que haga? Dice, yo pequé, él debe morir. Pone la mano sobre la cabeza del cordero, ¿recuerda? Y él dice, el que pequé soy yo, pero este inocente debe morir. Ese inocente corderito debía morir por él. Y entonces le decía el sacerdote, toma el cuchillo. Y él tenía que hacerlo. Más duro todavía, toma el cuchillo. El oferente, el que llevaba el cordero, debía cortar la yugular. Y enseguida el sacerdote ponía el lebrillo para que la sangre cayera. Y él entraba con la sangre. Ya no podía pasar más, ¿recuerdan? Porque el extraño que pasara morirá. O sea, no podía pasar más allá. Y él entraba, el sacerdote entraba con la sangre de ese cordero para hacer expiación por el pecado de ese hombre. Y el hombre era perdonado, porque el inocente había muerto por él. El justo por los injustos. Cuando Yeshua HaMashiach está en el madero, él es el justo que debe morir por los injustos. Tremendo eso, ¿no? Entonces, los sacerdotes hijos de Aarón tenían la responsabilidad muy grande, necesitaban asistencia. Los sacerdotes servían en favor del pueblo, necesitaban ayuda. Y ahí estaban los levitas, sus hermanos, dados entre todos por completo entre los hijos de Israel. Como hombre, el sumo sacerdote no era perfecto, pero debía presentar ofrenda primero por él y por su familia, y luego por el pueblo de Israel. Con esto el sumo sacerdote reconocía su propia debilidad, y una vez limpio de pecado podía ministrar al pueblo. Esto es muy interesante porque esto es lo que pasa en la famosa, en lo que nosotros conocido como la fiesta de Yom Kippur. ¿Recuerdan a Yom Kippur? Es una fiesta muy importante, y en Yom Kippur, una vez al año, el sumo sacerdote se presentaba delante de Dios con la sangre de un cordero por el pecado de todo el pueblo. Pero lo que él tenía que hacer antes era, primero él tenía que ofrecer sacrificio por él, porque él era humano, era hombre, ¿sí? Mira lo que dice Hebreos 5. Porque todo sumo sacerdote tomado entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo, con el propósito de mostrar pacientes con los ignorantes y extraviados. Él tenía que presentarse ante el Eterno primero por él, porque era débil, era un hombre. Y luego por todo el pueblo. Después tiene que ser el sacrificio, pero ya estaba limpio, ¿sí? Éxodo 19, 5. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis para mí especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, dice el Señor. Y vosotros me seréis. Mire, el Señor tenía un deseo en su corazón tan grande. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que les dirás a los hijos de Israel. El Señor siempre les dijo, yo quiero que ustedes sean sacerdotes y gente santa. Pero como no podía, porque los hombres no lo hacían, ¿sí? Entonces tuvo que montar el sacerdocio levítico que lo hiciera, porque el Dios quería en su corazón que fuéramos un reino de sacerdotes y gente santa. Y lo sigue queriendo, ¿cierto? Somos llamados a ser un reino de sacerdotes y gente santa. Gálatas 5:13 dice, servíos por amor los unos a los otros. Miren tan lindo esto. Somos libres para servir los unos a los otros. Uno de nuestros propósitos de vida es servir. Mi esposa no le gusta que yo hable de esto, pero a veces me toca. Perdón, amor. En la casa, ¿quién lava los platos? ¿Quién lava los platos?
No. Estoy preguntando a ustedes. Yo lo tengo claro que yo lo lavo. Podrían asistir lavando tu plato, tu vaso y tu cubierto después de comer. ¿Sí o no? ¿Pueden hacerlo? Mire, se levanta, lava. Mire, solo tiene que lavar un plato, unos cubiertos, un vaso, no más. Si cada miembro de la familia lo hiciera, y si mamá prepara los alimentos, asístela comprando lo que necesita. ¿Sí? No, y verdad que no es por molestar. Tere se levanta y ella es la que hace todos los alimentos. Entonces lo mínimo que podemos hacer es ayudarle con la loza, hombre. O sea, ella y a veces dice, es una expresión que ella tiene, soy la que lava, soy la que plancha, soy la que... Sí. Entonces a veces que no sea ella la que haga todo, sino que esto le estoy hablando a todos. Es que ahorita como estoy pensionado, entonces ya tengo más tiempo para lavar loza, ¿sí? Eso me está pasando ahora y yo me levanto temprano y me pongo mis utensilios, porque tengo mis utensilios para lavar, ¿cierto? Entonces, pero lo que yo quiero animarles a ustedes es, si cada miembro de la familia lo hiciera y si mamá prepara los alimentos, asístela comprándole. Si mamá dice, hay que comprar arroz, ay no, que vaya mi hermano, no, que vaya, eso es un lío, sale la mamá y se va y compra el arroz, porque ¿quién va a querer comprar el arroz? Asístela. ¿Sabe por qué? Porque es que a nosotros nos gusta asistir y ser siervos en la casa de Dios. Pero para ser siervos en la casa de Dios toca empezar con la casa de nosotros, con nuestra propia casa. Si cada miembro de la familia lo hiciera, cambiarían las cosas, ¿cierto? Oiga, hagamos el ejercicio, ¿no? Coja su plato, mire, coja el suyo. No se preocupe por el de su hermano o el de, no, coja el suyo y lave su plato, su cubierto, ¿sí? Y listo. Y va a ver que va a haber menos loza para lavar, ¿sí? Mire esto, padre, asiste a tu hijo en su comunión con Dios. Este me gustó mucho. Estoy hablando de asistencia, de servir, ¿no? El tema de servicio. Padre, asiste a tu hijo en su comunión con Dios. Tu hijo necesita de tu consejo, de tu asistencia. Hay tantas versiones de esto. Mire, se ha dicho tantas cosas de esto que un padre no hace esa función, ¿no? Debía asistir a sus hijos en esa función, ¿no? Un niño, he leído tantos, un niño ahorró un poco de sus monedas de todas las besadas y llegó donde su papá con un pocotón de monedas y dijo, papá, ¿cuánto vale tu hora de trabajo? Vale 40,000. Dijo, papá, aquí hay 40,000, me das una hora de tu trabajo, de tu tiempo. Tremendo, ¿no? O sea, tienen que hacer eso para ver si él por lo menos responde, ¿no? Dice, ¿cuánto vale tu tiempo? ¿Cierto? La escritura dice en Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Instruye al niño en su camino, no en el tuyo. Es que el problema es que nos enredamos. El texto dice de una forma y yo lo pongo en otra. Instruye al niño en su camino. Instrúyelo no en el tuyo, asístelo en su camino, ayúdale en su camino, provéele para que sepa cómo andar. Mire, la mejor forma de enseñar es con el ejemplo. ¿Sí o no? La mejor forma de enseñar es con el ejemplo. En estos días escuchaba a un predicador y me dejó así como, uy, dije, ¿qué pasa, Señor? Esto es muy tremendo, ¿no? Se le acercaron y le dijeron, ¿tú no enseñas a tus hijos a alabar? Es un tipo que es salmista y toca instrumentos y alaba. ¿Tú no enseñas a tus hijos a alabar? ¿Tú no enseñas a tus hijos un instrumento para que aprenda? Y él dijo, no. Miércoles, entonces, si usted no lo hace, yo solo dejo la puerta abierta cuando me arrodillo a orar. Y levanto mis manos y oro al Señor. Cuando me volteo, todos mis hijos están alrededor mío alabando al Señor. Qué diferente, ¿cierto? Con el ejemplo. Yo enseño con el ejemplo. Porque si ven que yo hago todo lo contrario, ellos van a hacer eso. Mire, hasta la forma de caminar. Uno que camina como los papás. Son unos chiquitos así, dice, igualito al papá. ¿Por qué? Porque él ve al papá caminar y detrás hace lo mismo. ¿Pero por qué camina así? Porque el papá camina así. Porque él ve, él necesita ejemplo. Seamos ejemplo para nuestros hijos. ¿Sí? Seamos ejemplo. Les cuento que me golpeó duro ver a ese hombre decir, yo no les enseñé un instrumento musical, no les enseñé a cantar. Pero cuando yo oraba, ellos veían que yo oraba. Y alrededor mío llegaban a orar.
Sí, es distinto. ¿Sí? Eso es lo que necesitamos, comunión. Por eso instruye al niño en su comunión con Dios. ¿Sí? Pero nosotros no tenemos mucho tiempo, ¿cierto? Y eso que tenemos el Shabbat, que por lo menos el Shabbat es cada semana, tenemos un tiempo de Shabbat, ¿cierto? ¿Sí? Significa que los valores y principios fundamentales por los cuales se regirá se inculcan desde la tierna infancia y permanecen por sí por toda la vida. Los padres deben hacer todo lo posible por ayudar a sus hijos a entender y vivir en la verdad. Y esa verdad es Yeshua. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo. Y de pronto miren, muchos hijos de algunos servidores, pues ya estamos hablando de servicio, no están en otra parte. Pero donde estén, nunca se les va a olvidar que su papá le enseñó el camino del Eterno. Puede que estén haciendo otras cosas, pero siempre van a entender que un día su papá le enseñó. Miren, me acuerdo, mi papá tenía la costumbre de, hace muchos años, pero muchos, 50, sí, 50, más de 50, por ahí 50 y pico de años. Mi papá ponía la radio, porque a ese tiempo la radio era la que mandaba, ¿no? No había televisión, ni mucho menos, ¿no? Y en la radio daban la pasión de Cristo, ¿recuerdan? El mártir del Calvario. Y un narrador contaba los acontecimientos y cómo cogía y cómo en el momento en que era clavado en esa cruz, ¡tá!, sonaba el mazo con el que clavaban al Señor. Y mi papá sentado ahí y yo al lado de él escuchándolo, escuchando lo que él estaba escuchando, escuchando cómo contaban la historia de cómo Cristo, cómo nuestro Señor Yeshua había muerto en el madero. Lo hacían por radio y nunca se me olvida, jamás lo olvidaré, esa voz de ese locutor que con esas palabras narraba cómo él moría en esa cruz. Y yo lloraba ahí al lado de mi papá. Papá, ¿por qué lo mataron? Tenía 6, 7 años. ¿Por qué lo mataron? No entendía. Gracias a Dios ahora lo puedo entender, pero en ese momento como niño no entendía. Pero nunca olvidé que me enseñó eso. ¿Sí? Miren, el máximo ejemplo de servicio es nuestro Adón Yeshua HaMashiach, nuestro Señor Jesucristo, quien se dio ejemplo y enseñó cómo hacerlo. Para servir a los demás se necesita humildad y una cualidad. Mire, para servir a los demás se necesita humildad, una cualidad que deben tener los hijos de Dios. Para servir se necesita humildad. Y yo me puse a mirar humildad. Mire lo que dice humildad. La persona humilde conoce sus propias limitaciones y conoce sus debilidades y obra de acuerdo con ese conocimiento. Yo sé mi debilidad, yo sé mi fortaleza. La persona humilde la humildad es verte a ti mismo, verte al mismo nivel que los demás. Mire, la humildad es verme a mí mismo al mismo nivel de los demás, ni más alto ni más bajo, ni por encima ni por debajo. Una persona humilde es aquella que reconoce que no lo sabe todo. Una persona humilde no tiene problema en reconocer que se ha equivocado. Tampoco se va a vanagloriar de sus éxitos. ¿Qué tan difícil es reconocer que me equivoqué? No, ¿cómo se le ocurre? No, yo no puedo. No, yo, ¿cómo va a equivocar? Yo no me equivoco. Un papá no se equivoca. Claro que un papá se equivoca. Sí, nos equivocamos. Y qué bueno reconocer, me equivoqué. No era así. Pero eso lo hace una persona humilde. Para servir a los demás se necesita humildad. Oiga, a veces nos sentimos tan sobrados, que no nos cabe. Y es el problema del conocimiento. El conocimiento es bueno. Yo no digo que dejen de estudiar y hacerlo, pero el problema es que ya el conocimiento es tan elevado que ya floto. Sí, porque aquí ya, es que usted no sabe, es que no me puedo igualar a ustedes no están al nivel mío. No, una persona humilde está en la misma condición, ni está más arriba ni está más abajo.
¿Sí? Mateo 20, 25. Y terminamos. Mire esto. Entonces Yeshua llamándole les dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ella potestad, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande. ¿Quién quiere hacerse grande entre vosotros? Buena pregunta. ¿Quién quiere ser el más grande? ¿Quién? Es un llamado buenísimo. ¿Quién quiere hacerse grande entre vosotros? Yo. ¿Sí, tú? El que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser primero entre vosotros, ¿quién quiere ser primero? Yo. El que quiera ser primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Él dice: no vine a que me sirvan. Y querían servirle, él era Adón, y querían estar atentos allí. Dijo: no vine. Y un día tomó una toalla, ¿recuerdan? Tomó una toalla y lavó los pies de sus discípulos. Miren, lavar los pies es el acto más humilde que puede haber. Los pies en ese tiempo eran llenos de tierra, de polvo, porque el desierto de Judea, todo eso era lleno de tierra. Y se tomó la toalla y un lebrillo y lavó los pies de sus discípulos. Y cuando llegó a Pedro, Pedro le dijo: no, Señor, a mí no me vas a lavar. ¿Cómo se te ocurre? Tú eres el Adón. No. Y le dice el Señor: no, si no te lavo no tendrás parte conmigo. Y Pedro dice: Señor, lávame todo, échame todo el agua que quieras. ¿Ah? No tenemos excusa, ¿verdad? El Señor Jesús sirvió primero para que tú y yo sigamos su ejemplo. Así que sirve a tus hermanos, porque al servirle estás sirviendo a Dios. Miren esto. Esto no lo entendía muy bien y quise entenderlo mejor. Así que dice, para que tú, no tenemos excusas. El Señor Jesús sirvió primero, para que tú y yo sigamos su ejemplo. Así que sirve a tus hermanos, porque al servir a tus hermanos estás sirviendo a Dios. Dije: Señor, espérate, explícamelo mejor, porque es que como que no me queda claro. Me dice el Señor: ven, te lo voy a mostrar. Mateo 25, 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartados los unos de los otros. Y dice: y apartará los unos a los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le respondieron diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo y en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. ¿Contestada la pregunta? ¿Cuándo me viste? No, pero si es el Señor, yo corro para el Señor. Señor, si el Señor se me revela aquí en una visión y me muestra que tiene sed, yo traigo corriendo el agua. Pero si es un hermano el que tiene sed, ay, no moleste ahora. Vaya por otro lado. Miren, hermanos, cuando un hermano venga a usted con necesidad, porque lo primero que va a venir el hermano con necesidad es a pedir oración. No le niegue una oración. Estaba en un lugar y estaban orando por muchas personas, ¿no? Y yo me acerqué a un servidor que había ahí y le dije: ¿usted quiere orar por mí? Quiero que oren por mí, siento que necesito que oren por mí. Me dijo: ahorita no, estoy ocupado. Y se fue. Y yo me quedé diciendo: ¿me negó una oración? ¿Me negó una oración? ¿A quién se le nega una oración? Entonces me volví así. Bueno, Señor, gracias.
No debía haber ido al hombre, debía haber ido a ti. Pero a veces uno le pasa eso, ¿no? A veces se equivoca uno, ¿no? Tenía que ir al Señor para que me diera su refrigerio y resulta que me fui a un hombre y me respondió así. Ahorita no estoy ocupado. Y sí estaba ocupado, claro que está ocupado, pero pues no se niega una oración. Y si le da la oración, no lo deje ir sin darle algo. ¿Sí entienden eso? Porque está necesitado. Viene a usted y usted, que el Señor lo bendiga y amén y gloria a Dios y levante las manos, levántelo. Sí. Y se va con la misma hambre que llegó. Meta su mano al bolsillo y busque a ver qué hay y dígale, te comparto de lo que tengo. Porque si llegó necesitado era porque estaba necesitado, ¿cierto? A veces de verdad dejamos ir a una persona, eso sí fue bien orada. Oramos por él, oramos por mucho por todo. Pero si fue con la misma hambre que llegó, porque tampoco le dio algo para sustentarlo. Entonces, Jesús era humilde y permitía que le asistieran. Seamos humildes para recibir asistencia y para asistir a los que sirven. Seamos humildes para recibir la asistencia, mire. Seamos humildes para recibir asistencia. Todos necesitamos de asistencia, todos. No nos sintamos tan sobrados. Miren, todas las cosas que hacemos se necesita de asistencia, ¿sí? ¿Cómo debemos empezar a asistir? Eso empieza en casa, recuerda. Hebreos 13:16, de hacer el bien y de la ayuda mutua, no te olvides, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Mire, ya no tenemos que hacer sacrificios de corderos ni nada de eso, pero el Señor dice, hágame un sacrificio, ese sí lo recibo, de hacer el bien y de la ayuda mutua. Él dice que eso es un sacrificio, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Que podamos ser ayuda, hacer bien y ser ayuda al que lo necesita. Y dejémonos asistir y permitamos que nuestros hermanos nos asistan. Bueno, ¿cómo les pareció la paracha? Hermosa, ¿cierto? Pero yo quiero aprovechar, yo quiero terminar esta paracha haciendo algo. Y es dando gracias. Quiero terminar esta enseñanza dando gracias a todas las personas que con corazón dispuesto sirven en esta congregación. Miren esto. Quiero terminar esto dando gracias a todos aquellos que con corazón dispuesto asisten, sirven. Primero quiero dar gracias a nuestros amados pastores, Marco Antonio López Molina y Martelisa Andrade López, quienes han dado todo en amor para el servicio eterno, del eterno y para el bienestar de toda esta congregación. Lo han dado todo. Si hay unos servidores, si nos han enseñado a servir, y gracias porque hemos aprendido a servir. Creo que servir se aprende. Usted tiene que aprender a servir. Porque uno, mire, de las cosas que uno quiere hacer es servir. Pero que me sirvan, sí. A veces en los martes, en los Chabad, al cierre de Chabad, cada Chabad tenemos que recoger todas las sillas, porque esto es colegio mañana, el día siguiente del Chabad es colegio. El domingo, pero el día siguiente es colegio, entonces hay que recoger todo, ¿no? Y me acerqué a un hermano y le dije, ¿me ayuda con 2 sillitas? Me miró, se volteó y se fue. Dije, gloria a Dios, Dios lo bendiga, hermano. Con 2 sillitas. Pues, se llama asistir también, ¿no? ¿Le quita algo acomodar 2 sillas? No nos quita nada, ¿no? Parte de eso son, ¿no? Entonces primero quiero dar gracias a nuestros amados pastores que han dado todo el amor para el servicio del Eterno y para el bienestar de todos nosotros. Quiero dar gracias a las intercesoras, señoras intercesoras, a mis amados ancianos, por su compromiso y disposición al servicio del Eterno, el Dios de Israel. Quiero dar gracias al equipo de danza y a los alabadores por ser siempre tan especiales. Quiero dar gracias a los profesores de la escuela sabática, quienes enseñan a nuestros hijos a conocer y amar al Señor en las clases de cada Shabbat. Hermanos, seamos gratos. En cada Shabbat hay un profesor o 2 profesores o 3 profesores arriba con nuestros hijos.
Y yo he visto profesores que la dan toda, con ayudas visuales, con pantallas, con lo que se pueda, con todo lo que sea para que nuestros hijos aprendan. Quiero dar gracias a las mujeres casadas por compartir sus experiencias con sus hermanas, las que están empezando apenas. Quiero dar gracias por el discipulado, que cada chaval lo dan todo, por los que queremos aprender un poco más de nuestro Dios. Quiero dar gracias por las clases de hebreo, con las que poco a poco vamos conociendo el idioma con que Dios habló a su pueblo Israel. Poco a poco, vamos viendo. Quiero dar gracias a los encargados de enseñar a nuestros jóvenes a amar y servir al Señor con alegría. Gracias por disponer de su tiempo para hacerlo. Quiero dar gracias a quienes hacen posible las transmisiones al Shekinah Web. Miren, son dos personas que siempre están allá encerradas en un cuartico, que hacen posible que estas enseñanzas vayan a muchos lugares y permitir que llevemos la palabra de Dios más allá de las fronteras. Quiero dar gracias por los porteros de la casa del Señor. Hay personas afuera, en el frío, en la lluvia, allá afuera, porque este lugar es muy inseguro y hay personas allí. Hay algunos que les llevan un tinto cuando pueden. Bendígalos cuando pueda. Hace frío afuera. Quiero dar gracias al equipo de decoración por siempre hacer que la congregación cada día se ve más linda. Gracias. Y a todas aquellas personas que siempre están atentas y dispuestas al servicio del Eterno. A veces no lo hacemos muy seguido, pero hoy quería que lo hiciéramos. Gracias. Gracias a todos por hacer que nosotros estemos más cómodos. No es fácil, no es fácil. Es difícil. Pero gracias. Y si se me escapó alguien, perdón. Que quería que todos estuvieran aquí. Al equipo de cocina. Gracias, Martica. Qué mujeres las que preparan los alimentos, que están ahí listas a servir. El colegio, Shekinah, por ser esa ayuda a este país, ¿no? A formar niños temerosos de Dios, amantes de tu Torá. A todo ese profesorado del Shekinah, a Wilson está por ahí. Wilson tiene una función que hacer ahí en el colegio y a veces está cansado y pero él sabe que vale la pena. Wilson vale la pena. A Luzma, a Carlos Andrés, Luzmita siempre está allí dispuesta a que todos nosotros la necesitamos. Claro que la necesitamos siempre y a veces no es fácil necesitarla a todos. Ya la llamamos, la molestamos, la buscamos. Luzma, gracias. Gracias por dar tu vida, porque la ha dado toda también para esta congregación, para todos nosotros. ¿Quién más me falta? Por Carlos Andrés. No, es que siguiéramos diciendo, son demasiadas, pero quería separar un momentico en este tema del servicio de decir gracias. A toda la congregación mesiánica Shekinah por estar ahí, por responder cuando necesitamos de una ofrenda, estar siempre ahí. Que el Señor nos continúe bendiciendo. Amén. Montoyita, listo.
Aló. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu et torato Torah emet v'chayei olam natan betocheinu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Todos, bendito seas tú, Adonai, Bendito seas tú, Adonai, Elohim nuestro, Rey del universo, Rey del universo, quien nos ha entregado su Torah, quien nos ha entregado su Torah, una Torah de verdad, una Torah de verdad, y que ha implantado en nuestro interior la vida y eterna. que ha implantado en nuestro interior la vida eterna. Bendito eres tú, eterno, Bendito eres tú, eterno, quien nos diste la Torah. quien nos diste la Torah. Bendito eres tú, Adonai, Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, Elohim nuestro, Rey del Rey universo, del universo, quien nos concediste las escrituras de verdad quien nos concediste las escrituras de verdad y la revelación de ellas por medio de tu Ruach y HaKodesh. la revelación de ellas por medio de tu Ruach HaKodesh. Cuando el arca se posaba, Moshe decía: vuelve Adonai a los millares de Israel. Vamos a hacer la bendición por nuestro país, Colombia. Elohim nuestro y Elohim de nuestros padres, recibe con tu misericordia nuestra oración por nuestro país y su gobierno. Derrama tu bendición sobre este país y sobre todos los que ejercen autoridad con justicia y rectitud. Inspíralos con el espíritu de tu ley y de tu justicia, para que imperen siempre en nuestro país shalom, quietud, felicidad y libertad. Oh Elohim de toda la humanidad, concede tu inspiración a todos los habitantes de este nuestro país. Implanta el amor, la fraternidad, shalom y la armonía entre los diversos credos de este país. Desarraiga del corazón de los hombres el odio, la violencia y la envidia. Cumple los deseos de los nobles hijos de este país que trabajan por la grandeza de la nación. Sea tu voluntad que reine la paz y la armonía entre todos los pueblos de la tierra y que se cumpla la visión de tus profetas que dijeron: no alzará la espada nación contra otra ni se ejercitarán más para la guerra, pues así está dicho, porque todos ellos le conocerán, los pequeños y los grandes. Bendición por nuestro pueblo Israel. Padre nuestro que estás en los cielos, protector y redentor de Israel, bendice al Estado de Israel. Ampáralo bajo la protección de tu amor. Extiende sobre él la sucá de tu shalom. Envía tu luz y tu verdad a sus dirigentes, ministros y asesores y guíalos con tu buen consejo. Recuerda a toda la casa de Israel en todos los países de su dispersión y que todo tu pueblo bendito eterno pueda reconocer y recibir a Yeshua HaMashiach como su Señor y Salvador.
Aun cuando los desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Adonai tu Elohim, y de allá te tomará y te hará volver a Adonai tu Elohim a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien y te multiplicará más que a tus padres, y circuncidará Adonai tu Elohim tu corazón y el corazón de toda tu descendencia, para que ames a Adonai tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Bendición por nuestra congregación. Que el Eterno, que bendijo a nuestros padres Abraham, Isaac, Jacob, Moshe, Aarón, David, Shlomo, que Él bendiga a toda esta quila, tanto a grandes como a pequeños, a ellos, a sus esposas, hijos y discípulos, así como a todo lo que poseen. Que el Rey del universo los bendiga y les otorgue mérito, escuche sus oraciones y los libre y salve de todo daño. El Eterno sea vuestra ayuda y vuestro escudo, extienda sobre vosotros el abrigo protector de su Shalom, que implante entre vosotros el amor fraternal, Shalom y la amistad. Que el Eterno haga realidad lo que está escrito: el Eterno, el Elohim de vuestros padres, os haga 1000 veces más de lo que ahora sois, y les bendiga tal como Él lo ha prometido, que así sea su voluntad. Amén. Vamos a hacer la bendición arónica. Entonces habló el Señor a Moshe diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, y les diréis: el Señor nos bendiga y nos guarde. Y a ver Adonai panabeleja bijuneka, el Señor haga resplandecer su rostro sobre nosotros y tenga en nosotros misericordia. Dice Adonai panabeleja beyaseleja shalom, el Señor alce sobre nosotros su rostro y ponga en nosotros su shalom. Recibo la bendición. Bueno, entonces dispongámonos en orden, con la misma reverencia que venimos, para avanzar. Bueno, así de pie vamos a hacer la oración por los diezmos y las ofrendas. Dice la palabra del Eterno: cuídate de no olvidarte de Adonai tu Elohim. ¿Quién está repartiendo los sobres? Por favor. Señora. Cuídate de no olvidarte de Adonai tu Elohim para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y la plata y el oro se te multipliquen y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Adonai tu Elohim, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Adonai tu Elohim, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Levíticos 27:30. Así pues, todo el diezmo de la tierra, de la semilla de la tierra o del fruto del árbol es de Adonai, es cosa consagrada a Adonai. Malaquías 3:10 y 11. Traed todo el diezmo al alfolí, para que haya alimento en mi casa, y ponedme ahora a prueba en esto, dice Adonai de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas del cielo y derramaré para vosotros bendición hasta que sobreabunde. Por vosotros reprenderé al devorador, para que no os destruya los frutos del suelo, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Adonai de los ejércitos. Honra a Adonai con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, entonces tus graneros se llenarán con abundancia y tus lugares rebosarán de mosto. Todos. Bendito seas tú, oh Adonai, Elohim de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Adonai, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas.
Tuyo, oh Adonai, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Porque de ti proceden todas las cosas, y de lo recibido de tu mano te damos. Traigamos nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Sí, los sobres amarillos son para las ofrendas de la fiesta de Shavuot. ¿Alguien necesita sobres amarillos? Sí, los sobres de los diezmos y las ofrendas deben llenarse con el nombre de la persona que ofrenda o diezma para cuestiones contables y administrativas con su número de documento. Las personas que nos ven de manera virtual, también en pantalla aparecen los datos de la cuenta para hacer sus ofrendas, sus diezmos, y el número telefónico donde pueden reportar este diezmo u ofrenda. Oh Adonai, Elohim de nuestros padres, Abraham, Isaac e Israel, preserva esto para siempre en las intenciones del corazón de tu pueblo y dirige su corazón hacia ti, Beshem Yeshua HaMashiach. Amén. Pueden tomar asiento un momento mientras damos algunos anuncios y escuchamos a Jota sobre la fiesta de Shavuot, perdón. Bueno, vamos a recordar los diferentes anuncios que tenemos para el día de hoy, las diferentes reuniones. Recordemos que a la 1:45 empezamos a la 1:45 con la clase de canto. A las 2:45 la reunión de señoras casadas con la reunión de señoras casadas, sí, con María Teresa y Magdalena. A las 2:45 el discipulado con Miriam y Carlos Andrés. A las 2:45 jóvenes con Carlos Montoya. A las 4 de la tarde hebreo con Johan Benito. A las 4:30 jóvenes con Carlos Andrés y Claudia. A las 5 el ensayo de danza de damas. Y a las 6 el cierre de Shabbat presencial. Recuerden que también los miércoles tenemos nuestra reunión de oración, de ayuno de oración, miércoles 6 de la mañana a través de Zoom. Entonces, para que todos estemos enterados. Bueno, queremos entonces volverles a recordar e invitarlos que estemos muy dispuestos. Hemos venido contando 50 días para la fiesta de Shavuot y vamos en el día 42 de la cuenta del Omer. O sea, nos faltan 7 días para completar
llegar al día 50 de la conmemoración de la entrega de la Torá y de la venida del Ruach HaKodesh, del bautismo en el Espíritu Santo. Entonces están todos cordialmente invitados. Vamos a encontrar la congregación muy hermosa, vamos a estar todos unánimes, juntos, en armonía, dice la palabra de Dios. Y hicimos un separador a forma de invitación, un separador que les va a servir para su Biblia o para cualquier otro libro que estén leyendo, con una novedad bien interesante, y es que por detrás del separador van a encontrar las parashot restantes con su nombre, con su número, con su nombre en hebreo y su nombre y su traducción en español, y los versículos de donde a dónde está la parashá, donde se encuentra la parashá de cada Shabbat, para que lleguemos preparados cada Shabbat habiendo leído la parashá. Entonces, al frente tenemos una linda invitación donde dice así: la congregación mesiánica Shekinah y nuestros amados pastores Marco Antonio López y Marta Alicia de Andrade de López te invitan a conmemorar la fiesta de Shavuot 5784, Pentecostés, fiesta de las semanas. Y hay un versículo que el Eterno ha puesto en nuestro corazón, Hechos 7:9, y dice así: y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o los sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Ruach HaKodesh, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Hechos 1:9. Y un cuadro donde van a encontrar su nombre para ser invitados cordialmente, la fecha de la fiesta, que es el sábado 15 de junio a las 6 de la tarde, y el nombre y el símbolo de nuestra congregación. Entonces es bien interesante. Hay uno para cada uno. Por favor, reclámelo. Vamos a estar pendientes allá a la salida después de la danza para entregar el separador. Con el separador viene también una hoja, una pequeña hoja, diciendo cuál es el nombre de la familia y la ofrenda que se va a traer, con la cual se va a colaborar para el ágape, ¿cierto? Entonces, recordemos que estamos pidiendo, por favor, una ofrenda para arreglar la congregación, toda la parte logística, de 30,000 pesos, por favor, para que nos ayuden. Dice Deuteronomio 16:16, mire lo que dice Deuteronomio 16:16 referente a esta fecha, y a esta fiesta y a 2 fiestas más. 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Adonai tu Elohim en el lugar que él escogiere. 3 veces aparecerá, ¿cuáles? En la fiesta solemne de los panes sin levadura, y en la fiesta solemne de las semanas, o sea esta, y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Y ninguno se presentará delante de Adonai con las manos vacías. Pero el siguiente versículo es supremamente interesante. Nosotros estamos limitando aquí o pidiendo una ayuda, una colaboración de 30,000 pesos para adornar toda la congregación y vestirla bien linda. Pero mire lo que dice el siguiente versículo: cada uno con la ofrenda de su mano, ¿conforme a qué? Conforme a cómo ha sido bendecido, conforme a la bendición que el Eterno tu Elohim te hubiere dado. Esto es un acto de fe. Conforme a cómo nos ha bendecido el Eterno, debemos dar. Y creo que gracias al Eterno hemos sido abundantemente bendecidos. Nada más el hecho que estemos aquí celebrando otro Shabbat, respirando, caminando, con nuestras familias bien. Habrán dificultades, habrá desiertos, pero siempre Él estará ahí si confiamos. Entonces, cada uno se presentará delante del Eterno, no se presentará delante del Eterno con las manos vacías, ninguno se presentará.
Entonces es un acto de generosidad, de dar conforme al Eterno te ha bendecido. No lo digo yo, lo dice Deuteronomio 17. Cada uno con la ofrenda de su mano conforme a la bendición que Adonai tu Elohim te hubiere dado. Una forma de ser agradecidos. Entonces, reclamen por favor su separador, que está muy interesante, con la invitación, con el versículo, con las parashot que faltan para terminar el año, ¿sí? Y con la ofrenda que vamos a dar en especie para el compartir, para el agape que vamos a tener. Espero que esta congregación esté llena y que estemos unánimes, juntos, en armonía, para que el Ruach HaKodesh pueda seguir haciendo obras y milagros en nuestra vida. Amén. Bueno, muchas gracias. Van a estar María Fernanda, Claudia, Carlos y yo entregando cada una de los papelitos con la ofrenda del compartir que vamos a tener. Y si alguien como quiere traer más, siente traer más, pues conforme a como el Eterno lo ha bendecido, dice la palabra de Dios. Conforme el Eterno te ha bendecido. No lo limita el Eterno. Conforme a tu bendición. Cada uno de como puso en su corazón. Cada uno sin tristeza ni necesidad. Porque el Eterno ama al dador alegre. Amén. Vamos entonces a seguir con nuestra tiempo de alabanza, de adoración y de danza para el Eterno. Les pido el favor que nos ayuden a arreglar la congregación, a recoger las sillas y para empezar nuestro tiempo de agradecimiento, de danza, de adoración a nuestro Dios. Shabbat Shalom. Un gran saludo para todas las personas que están viendo esta transmisión a través de nuestro canal de YouTube. Si es la primera vez que visitas este canal, te damos la bienvenida. Acompáñanos y suscríbete para estar orando por ti y por los tuyos. Si ya nos has visitado y aún no te has suscrito, te invitamos a hacerlo. El día de hoy, el Eterno, nuestro Elohim, nuestro Dios, nos ha hablado y esperamos que también haya llegado a tu corazón. Por eso sabemos que es importante para ti conocer más acerca de nosotros. Aquí te contamos. Nuestra Keilah, congregación, basa sus enseñanzas en las raíces hebreas. Procuramos siempre la dirección del Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, y reconocemos que Yeshua, Jesucristo, es nuestro Señor y Salvador. Tenemos más de 35 años trabajando con familias, llevándolas a los pies de Yeshua, restaurando hogares y enseñándoles cómo vivir en santidad. Creemos en el Eterno, Dios de Abraham, Isaac y Jacob, en Yeshua, Jesús, nuestro Salvador y Señor, y en el Ruach HaKodesh, nuestro guía y consolador. Nuestra fe y creencias están basadas en la palabra de Dios, la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Sin lugar a dudas, podemos ofrecerte en nuestra congregación un lugar especial para ti y tu familia. Te invitamos a unirte a nuestra comunidad, donde recibirás orientación espiritual y herramientas basadas en las enseñanzas bíblicas que te ayuden a vivir con integridad en los caminos de nuestro Elohim, nuestro eterno Dios. Finalmente, si tienes alguna pregunta sobre la enseñanza que acabas de ver, o si deseas visitarnos en nuestra sede, nos puedes contactar al 311-807-35